Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dios ha puesto en mi corazón compartir esto, hermanos, esta enseñanza. La he titulado Viviendo en los últimos días. Mire lo que el apóstol Pablo dice. Al final lo vamos a leer esta escritura, pero en otra versión. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo acá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Digan todos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ponga cuidado a eso que dice ahí, más que de Dios. O sea, no está hablando el apóstol acá de personas allá afuera en el mundo, sino dentro de la iglesia. Porque dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice el apóstol de estos? A estos evita. Señor Jesús, gracias en esta mañana por su palabra que es maravillosa y es preciosa. Bendíganos a través de ella y edifique y fundamente más nuestra fe. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He escogido este tema, viviendo en los últimos días, con el propósito de llamar su atención a que estemos bien apercibidos y plenamente convencidos que realmente estamos en los últimos días. Porque es triste cómo el cristianismo está tomando la fe o la palabra del Señor. Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Por ejemplo, esta semana he estado invirtiendo muchas horas preparándome para unas enseñanzas que voy a dar a un grupo de pastores. Y dentro de los retos que enfrentamos los pastores o los desafíos en estos tiempos, hay dos que me llamaron la atención y yo quisiera mencionárselos brevemente a ustedes, de los desafíos que todos los pastores que tenemos, es decir, los pastores que realmente tienen temor de Dios en su corazón y quieren preparar, porque sobre nosotros los pastores hay una gran responsabilidad. Dice la Escritura que nosotros vamos a darle cuenta a Dios, a nada más ni nada menos que a Dios, de nuestro ministerio, de todos ustedes. Por eso la Escritura dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta a Dios por vosotros. Es decir, sobre los hombros de un pastor recae la gran responsabilidad de asegurarse que lo que se esté enseñando o que la manera como se está edificando la fe de los creyentes en la congregación local vaya de acuerdo, en sintonía con la palabra de Dios. Entonces, dos de los retos o de los desafíos que tienen los pastores en estos tiempos y que lo están enfrentando todos los pastores, uno de ellos es la falta de compromiso espiritual en el pueblo. O sea, hay una renuencia, diría yo, a las personas a someterse a la palabra de Dios. Los creyentes o los que se dicen ser creyentes hoy en la actualidad se rehúsan a abandonar el pecado. No quieren abandonar el pecado. No quieren dejar su antigua manera de vivir. En otras palabras, no quieren despojarse del viejo hombre.
quieren estar en la iglesia, quieren recibir los beneficios de la iglesia y más que todo los beneficios de Dios, quieren la bendición de Dios, pero no quieren renunciar a su antigua manera de vivir. Quieren seguir viviendo conforme a sus costumbres, haciendo su propia voluntad, y eso se da en muchas congregaciones, muchas personas que están en la iglesia y no quieren dejar. Vemos también muchos que no apoyan la obra de Dios con sus finanzas, no tienen esa carga para apoyar la obra de Dios, no ofrendan, no diezman como deberían de ser. ¿Por qué? Porque simplemente no porque no tengan o no puedan, sino porque no quieren, porque ha entrado un espíritu de egoísmo dentro de ellos. Se ha perdido aquella fidelidad que había años atrás, cuando allá en las iglesias a veces a las familias o a los hermanos, años atrás se les daba hasta un paquetito de sobre de diezmos para todas las semanas. Y ya no se tenía ni que repartir porque los hermanos eran fieles. Yo recuerdo hace muchos años en una ocasión que fuimos a visitar a una ancianita con mi pastor, con el hermano Hernán Silguero, y ella tenía varios meses de no venir a la iglesia. Y después que oramos por ella, le dice: pastor, yo no puedo mover mis manos porque ya estaba bastante imposibilitada, pero mire, aquí debajo de mi almohada hay algo que le pertenece a la iglesia. Quiero que por favor lo saque. Cuando lo sacó, el pastor sacó un sobrecito de diezmos, como de 12 sobres. De esos son mis diezmos de todas las semanas que no he podido ir a la iglesia, pero aquí están. Eso era el cristianismo de antes. Esa era la fe y la fidelidad de antes, que no se tenía que estar predicando tanto. Hoy hay, por eso, y en parte nosotros los pastores somos los culpables de eso, de que haya muchos que no quieran dar a la obra de Dios, porque hay pastores que han abusado del pueblo de Dios y que han optado por vivir una vida a una altura muy superior a lo que el pueblo vive. Y eso trae sus consecuencias lamentables también, porque apaga la fe y la fidelidad de muchos. Yo nunca voy a olvidar una de las primeras enseñanzas que aprendí de mi pastor, y es que él decía, y nos decía a todos los pastores, yo estaba comenzando como asistente, y esto lo escuché en varias ocasiones enseñar. Él decía: el pastor nunca debe de vivir ni arriba ni abajo, debe de vivir en un nivel intermedio del de su congregación, no de los demás pastores, de su congregación. Entonces el pastor debe de mirar cómo está su congregación. Entonces uno debe de vivir en medio, al nivel medio, no arriba ni abajo. Entonces eso era lo que nos enseñaban los pastores de antes. Eran las enseñanzas que recibíamos algunos. Pero de repente todo cambió. Nos fuimos de un extremo al otro extremo. Entonces muchos no apoyan, otros no asisten regularmente a los servicios. Por eso es que usted está mirando hoy en la actualidad que muchas iglesias han reducido los servicios, han recortado servicios. Antes tenían 5 cultos, ahora tienen 2 cultos. Las que tenían 3 cultos, ahora tienen un solo culto. Y hay muchas iglesias que han optado el sistema de iglesia celular, porque el sistema de iglesia celular en cierta manera es bueno, pero a la vez es negativo. Porque a veces el pastor puede predicar 5 veces el día, el domingo, pero el mismo mensaje. Y lo otro que es, solamente se tiene un servicio a la semana. Los hermanos vienen una sola vez. Y eso se ha transmitido en muchos que tienen la poca costumbre. Hoy, después de la pandemia, ¿verdad? No es extraño para muchos de ustedes que muchas iglesias, aún de las nuestras, han tenido que recortar los 2 cultos.
Hablaba con un pastor que me decía, pastor, no me cabe en las iglesias la gente el domingo en la mañana. Le digo, pues haga 2 cultos, pero es que eso es mucho trabajo. Claro que es trabajo, pero queremos el bienestar. Mire, una de las cosas que les vuelvo a repetir, la iglesia existe para un solo propósito, y es la salvación de las almas. Y si la iglesia no está ganando almas, la iglesia no está cumpliendo con su propósito. Algunos pastores que nos han visitado se quedan muy sorprendidos de ver que aquí en la iglesia hay respaldo en todos los cultos. Precisamente el pastor Jason, que lo teníamos acá, me decía, wow, es sorprendente ver acá cómo están los hermanos en todos los cultos, porque los vio el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo. Aquí estábamos todos. Entonces eso se ha perdido en muchas congregaciones. Otros hermanos, cosas que suceden es que se ha perdido el fervor de la oración. Las iglesias han dejado de orar y han llenado los servicios con programas extraños y han suprimido la oración, han quitado la oración. Muchos creyentes no oran como deben de orar. Otros no leen la Biblia. No leen la Biblia. Si aquí hiciéramos una encuesta en esta mañana, le aseguro que no me sorprenderían los resultados. Pero muchos no leen la Biblia diariamente. Porque la Biblia no es solamente para leerla antes de la prédica. La Biblia es el maná espiritual que debe de alimentar nuestras almas. Y que si yo tengo tiempo para escuchar un podcast o escuchar una prédica que va a durar 30, 45 minutos de alguien más, yo tengo que sacar el doble de tiempo quizás para leer la palabra de Dios. Porque en la Biblia, en la palabra, está el fundamento de nuestra fe. Y eso es importante, pero se ha dejado de leer la palabra de Dios. No se ora, no se lee la Biblia, no se comparte la fe con otros. Hay muchas personas que nunca hablan, dan testimonio de su fe. Y digo esto porque es uno de los desafíos. Créame, créame. Yo soy un pastor bendecido, porque en esta iglesia se ora. En esta iglesia se apoya regularmente los servicios. Me decía, y hemos estado notando que incluso los miércoles ha estado incrementando la asistencia. Les felicito. Amén. ¿Por qué? Porque eso es positivo para la iglesia. El culto de oración debe de ser uno de los mejores cultos de toda iglesia. Y lamentablemente muchas iglesias han quitado los cultos de oración. No tienen cultos de oración. Aquí han venido pastores. Y una de las cosas que me han dicho es, le admiramos, pastor, por la iglesia que tiene, porque es una iglesia que ora. Es una iglesia que ora. Y ustedes hacen la diferencia. Alguien me decía en una ocasión, pero aquí ustedes no piden diezmos. Claro, porque no estamos exigiéndole los diezmos a ustedes, porque son un pueblo muy obediente. No tenemos que estarle exigiendo, ni predicando de los diezmos a cada rato. Eso es raro verlo en este tiempo, hermanos. Y por eso yo me siento muy agradecido por esta iglesia, por la clase de iglesia que ustedes son. Porque son un pueblo espiritual que se esfuerzan a venir a los cultos, se esfuerzan a orar. Esta mañana esto estaba lleno aquí de hermanos buscando la presencia de Dios. Y todos los domingos así es. Pues hemos tenido ayunos, hemos tenido vigilias de todo el día, de toda la noche, y ha habido una respuesta muy positiva de ustedes. Gloria a Dios por ello. Créame que eso es lo mejor que podemos hacer. Pero eso es el desafío, la falta de compromiso espiritual. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña? Hay varios versículos que quisiera solamente mostrárselos. Si se ponen listos los de las pantallas, por favor.
Quisiera solamente mostrárselo rápidamente por causa del tiempo. Mateo 6:33, todos lo saben, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas os vendrán añadiduras. ¿Qué quiere decir el Señor ahí? Póngale prioridad a buscar mi rostro. Busquen mi rostro, porque ahí está el principio de todo. Amén. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Cuando usted tiene la bendición, cuando usted tiene sustento, cuando usted tiene un par de zapatos, aunque sean viejitos, cuando usted tiene una camisa, un saco, un pantalón, dele gracias a Dios porque está bendecido. Y la mayoría de acá no tenemos un carro que hay que darle cables para que prendan. La mayoría de ustedes tienen buenos vehículos, están bendecidos, porque están buscando de Dios. Juan 3:5, el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo otra vez. Hay que haber un cambio en la persona. Toda persona que confiesa a Jesucristo como su Señor necesita cambiar. Necesita dejar su antigua manera de vivir. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debe de haber un cambio en nuestro vocabulario, en nuestro vestuario, en nuestro comportamiento. Debe de haber ese cambio. Dios demanda ese cambio en nuestras vidas. Dice también Mateo 15:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir las burlas, el rechazo, el desprecio de la gente que no creen en Dios. Entonces, uno de los desafíos para este tiempo es la falta de compromiso espiritual en el pueblo. Nosotros necesitamos ser un pueblo comprometido espiritualmente, porque servimos a un Dios que nos cela con celo santo. Otro de los desafíos es la secularización. Por secularización entendemos o equivale a la pérdida de determinados valores de carácter espiritual o doctrinal que anteriormente se consideraban importantes para la fe cristiana. Y esos valores han sido sustituidos por valores centrados en complacer más al hombre que a Dios. De hecho, hermano, cuando usted lee la Biblia, en los profetas dice, así dice el Señor. Pero hoy hemos llegado al punto de que ya los pastores no predicamos lo que el Señor quiere que se predique, sino lo que el pueblo quiere oír. Y hay muchos que vienen, voy a ir a ver qué me dicen, si me agrada me quedo en la iglesia, si no, me voy para otra iglesia, porque la gente anda buscando lo que ellos quieren oír, no la voz de Dios. Entonces la secularización es un problema. Por ejemplo, mire, las iglesias se ven afectadas por las corrientes de pensamiento del mundo que nos rodean y que se van infiltrando de manera sutil en la mente y las conciencias de los creyentes, de una forma muy sutil. Por eso es que Satanás es presentado y es comparado con una serpiente. Y la serpiente es muy astuta, muy hábil. Se mete y no hace ni ruido. Y está ahí junto al camino y está hasta cubierta, camuflajeada entre las hojas, no se mira. Así es el diablo y hermano, está metiendo tantas cosas dentro de las iglesias. Por ejemplo, yo le voy a mencionar unas 2, 3 cositas solamente, espero que usted ponga atención. En primer lugar, hermano, fíjese cómo las ideas del mundo se han venido infiltrando en las iglesias, que los templos o los centros de adoración actuales han dejado de parecer lugares espirituales y hoy parecen más a teatros o a centros sociales.
Las iglesias han dejado de ser iglesias. ¿Sabe? Cuando usted llega a un templo, usted llega a un lugar que debe de inspirarle primero respeto hacia Dios. Porque usted llega a la casa de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en las iglesias? Hoy en las iglesias hay un desorden. Primero, ya no parecen iglesias. Las plataformas parecen unos lugares de teatro donde se presentan obras teatrales. Y eso es lo que se hace hoy en día. Se presentan esos espectáculos que en algunas iglesias hasta humo sale como que fuera un espectáculo mundano. ¿Sí o no, hermanos? Yo estoy seguro que usted lo mira a través de YouTube. Y eso es lo que parece. ¿Por qué? Porque esas son las ideas. Vamos a quitarle ¿qué dijeron? Alguien dijo en una ocasión, vamos a quitarle que la gente cuando llegue a la iglesia, lleguen a un lugar que no sientan que están en una iglesia, y de esa manera vamos a atraer más personas, dijo alguien, y a todos les pareció que era una brillante idea. Y dijeron, es cierto, vamos a hacer eso. Necesitamos evolucionar y dejamos lo espiritual por meter el mundo. Porque una iglesia que está llena de luces de todos colores, eso es mundo. Eso es mundo, hermanos. ¿Dónde lo mira usted eso? En los conciertos, en los teatros. Pero la iglesia debe ser un lugar que inspire. Y ojalá esta iglesia así siga hasta el fin de los tiempos. Que no cambiemos, hermanos. Que no cambiemos. Y si algún día yo parto, porque todos vamos a partir un día, espero de que alguien se pueda parar y decir, no, aquí no vamos a permitir que ese sistema se introduzca en esta iglesia. Porque esta iglesia debe de ser siempre un faro, no solamente para la ciudad de Houston, sino para el mundo entero, como lo hemos hecho desde un principio, desde 1971 que se ha fundado esta iglesia. Otra de las cosas, rápidamente, se ha perdido los principios de santidad y espiritualidad en las iglesias, donde ya no hay pudor ni decencia en la manera de vestir y especialmente en los altares, donde usted ve mujeres en minifalda, ve hombres cantando, ministrando supuestamente. Y bueno, allá ellos, ¿verdad? Yo no los voy a juzgar, solamente les estoy enseñando a ustedes de que estamos viviendo en los últimos tiempos, porque un rockero, un hombre con cabello, una melena grande, con unas grandes alhajas en sus manos, unas cadenas colgando en su cuello, cantando, y todo el mundo están supuestamente inspirados porque es un gran hombre de Dios que está ministrando. ¿Y dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Se lucha bastante con los que ministran en la plataforma, hermano. ¿Por qué? Porque su vestuario a veces deja mucho que decir, no solamente en el altar, sino en la congregación. O sea, alguien me dijo en una ocasión, ¿sabe, pastor, por qué yo vine a esta iglesia y me he quedado en esta iglesia? Porque yo antes iba a otra iglesia, me llevaba un familiar, y en esa iglesia, yo entraba a esa iglesia y salía de esa iglesia y comparaba a las mujeres de la iglesia y comparaba a las mujeres de afuera y no veía ningún cambio. En cambio, cuando vine acá veo que son diferentes. Se los he dicho y se los voy a decir. Hermano, un guía allá en Israel nos dijo en una ocasión, pastor, a mí me gusta estar con ustedes, con el grupo de ustedes, porque son diferentes. Ustedes son diferentes a los demás cristianos que vienen de Norteamérica. Gloria a Dios. Porque todavía estamos esforzándonos por mantener la norma de santidad de nuestra iglesia. Pero en la mayoría de iglesias eso se ha perdido. Vemos también que en los eventos importantes de las iglesias ya no se procura
ya no se pone énfasis en el mover de Dios, en la llenura y en la unción del Espíritu Santo, sino que se pone más énfasis en el profesionalismo, porque lo espiritual se ha sido sustituido por lo mundano, por un show mundano, un show o un espectáculo. Por ejemplo, sucedió recientemente en Missouri, en una conferencia muy importante de varones. ¿Cómo se abrió esa conferencia? Se abrió con un stripper desnudándose delante de todos los hombres, que en un palo, bailando y tragándose una espada. Así se inició esa conferencia. Y el organizador de eso dijo, no, es que es la nueva moda. Tenemos que implementar nuevas cosas. Y cuando se paró el orador, el pastor que iba a predicar, que comenzó a decir, estoy extremadamente avergonzado de estar aquí porque veo que el espíritu de Jezabel se ha metido a esta conferencia. Desde abajo los organizadores le dijeron, tu tiempo ha terminado, por favor quítese del púlpito. Y lo quitaron. Se ofendieron, la gente se ofende, porque es lo que quieren un entretenimiento, eso es lo que quieren, eso es lo que busca la gente, eso es lo que el mundo ofrece allá afuera. Pero cuando venimos a la iglesia, venimos a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, venimos a buscar la santificación de Dios en nuestras almas, a eso venimos. Y estoy diciendo estas cosas porque como pastor tengo que decírselas. Es enseñanza esto, hermano. Esto no es exhortación, no es una crítica, no. Es lo que está sucediendo y usted tiene que abrir los ojos a esta realidad. Mire, otro ejemplo, cómo el secularismo ha llevado a que se pierdan los valores morales y espirituales establecidos en este libro sagrado. Porque hasta donde yo sé, nuestra regla de fe la dicta este libro. Nuestra regla de fe no la dicto yo, no la dicta un hombre. Aquí no tenemos libros del hermano Silguero que dijera, esto es lo así debemos de vivir. No, no, no. Él siempre se ocupó de que se enseñara este libro. ¿Sí o no, hermanos? Aquí hay muchos que lo conocieron, que fueron instruidos por él. Y era la enseñanza de él. Siempre la regla de fe la dicta la palabra de Dios. Eso es un hecho indiscutible. Pero cuando se quitan los principios morales de este libro y se suplantan por otros, entonces ¿dónde está quedando la iglesia? Se está pervirtiendo. Y esta semana, por ejemplo, hubo una organización aquí en Estados Unidos, una organización donde se reunieron todos los ministros importantes e hicieron una votación, y la votación fue de 692 votos en favor, en contra y 51 en contra, para aceptar que en esa organización hayan ministros homosexuales y se casen personas del mismo sexo. Esta semana. Así que, y esto es solamente el principio de lo que viene. Porque eso se va a volver muy común. ¿Cuál fue la explicación que dijeron? Oh, es que esta gente son los que más aportan económicamente y no podemos perderlos. Entonces los líderes, hoy en este tiempo, muchos líderes, no digo todos porque hay buenos líderes, buenos ministros, gracias a Dios. Y una cosa les voy a decir, no importa cómo se corrompa el mundo, no importa cómo se tuerce el evangelio, siempre Dios va a tener un remanente fiel. Siempre van a haber iglesias fieles, siempre van a haber.
Pero el posmodernismo se ha introducido tremendamente. Alguien me decía en estos días de una anciana, y también lo viví yo en una ocasión hace muchos años, que visitaba a una persona con la cual hacíamos negocio en la iglesia, y siempre hablábamos: ¿y cómo está tu iglesia? ¿Y cómo está el pastor Silguero? Bueno, está muy bien, estamos creciendo, gracias a Dios. Y él en una ocasión me dijo tristemente: yo tuve que salirme de mi iglesia porque han dejado los principios de santidad. Hoy las mujeres cantan con pantalones en el altar. Y ya no se guarda la santidad en la plataforma. Entonces él se salió. Y esas son las personas que Dios siempre va a tener un lugar para recibirlos en algún lugar. Entonces el posmodernismo, el secularismo han afectado grandemente al punto. La pregunta ¿es todo esto correcto, hermanos? ¿Es agradable a los ojos de nuestro Dios lo que está pasando con aquellos que entre comillas se dicen cristianos? ¿Es correcto eso? No, hermano, no es correcto. Eso no es agradable a los ojos de Dios. Y eso, hermano, y eso es, mire, lo que pasa, Europa siempre es un reflejo. Lo que pasa en Europa se está pasando. ¿Qué ha pasado en Europa? Los templos están siendo demolidos para construirse en clubes nocturnos. Y es lo que está sucediendo exactamente aquí. Hace poco, ahí en la Airline, me dio tristeza, un templo muy bonito, bautista, lo destruyeron. ¿Y qué van a hacer ahí? No sé, quizás alguna bodega, quizás algún lugar de venta de frutas, no sé qué es lo que van a hacer. ¿Y por qué esas iglesias se destruyen? ¿Será que compraron otra propiedad y hicieron otro templo mejor? No. Porque los jóvenes ya no quieren de Dios y los ancianos ya no pueden sostener esos templos, y por eso tienen que cerrarlos o venderlos, y los que hacen, los que los compran, los destruyen. La escritura que leímos dice esto, ya para ir terminando, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. En la traducción lenguaje actual, quiero que si la tienen ahí me la proyecten, versículo por versículo, por favor. Ponga cuidado y léalo ahí en la pantalla si quiere. Usted lo puede leer después en Google, puede hacer una traducción, encontrar esa versión. Dice, miren lo que dice esta versión, más clara, más entendible. Dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Hoy vivimos en un mundo lleno de dificultades, hermanos. Verso 2 dice: habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy en este tiempo? No todos estamos corriendo porque queremos hacer un poquito más de dinero. Dice: también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. Hoy hay mucho orgullo, aún en las iglesias. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos, especialmente a Dios. Porque no respetar a Dios lo lleva a ofenderlo. Debemos de ser agradecidos con Dios, que nos da el aire que respira, la vida, nos sustenta, nos cuida, nos protege. Nosotros estamos bendecidos, hermanos. Entonces, por ser agradecidos, yo voy a forzarme a buscar más de Él. Verso 3: serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos. O sea, los de malos deseos los dominarán a ellos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Me llama la atención eso, odiarán todo lo que es bueno. Si yo predicara este mensaje aquí en el centro de Houston, capaz de que me meten preso también. Sí, porque muchos se ofenden. Muchos se ofenden. Verso 4: no se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios,
solo harán lo que les venga en gana. Y eso es cierto, lo que les da la gana. Imagínense esta persona, ¿no?, que estaba haciendo eso y ese evento. Bueno, vamos a meter un stripper en esta conferencia para que entretenga y todos, ¡wow, qué bueno! Excelente idea. Porque eso es lo que les viene a la gana. No se humillan para buscar el rostro de Dios. Verso 5 dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Su conducta. Qué importante es la conducta. Qué importante es. Y nosotros debemos de ser celosos, hermanos. Dice la Escritura, no te contamines. Lo que dice ahí, no te hagas amigo de esa clase de gente. No te hagas amigo de esa clase de gente. No participes con ellos. No hagas esas cosas con ellos. Esa es una advertencia del apóstol Pablo. No te hagas amigo. A tales evita, dice la versión que leímos ahí, ¿verdad? Dice, a estos evita. Hay otra versión que dice, hay otro pasaje que dice, no te contamines ni con sus ropas. No te pongas ni sus delantares. Si alguno viene y no trae la doctrina de Cristo, ni te sientes a comer con él, dice el escritor Juan. Porque ese lo debemos de ser nosotros. Entonces, por ejemplo, hay un evento así y los jóvenes quieren ir. Yo me voy a oponer. Algunos se van a enojar, pero la verdad no podemos participar. Y por eso es que a veces tenemos que irnos como que cerrando más el círculo. ¿Por qué? Por los tiempos malos que estamos viviendo. Sí, ya para terminar, mire lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Perdón, hermanos, de proyección que no se le mandé esa escritura. Segunda de Pedro 3, 11 en adelante. Mire lo que dice, y ya terminamos con esta lectura. Márquela. Dice ahí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, dice el apóstol, con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, pero también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo que de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, procurad con diligencia. Vamos a procurar, hermanos, agradar a nuestro Dios. Vamos a procurar seguir teniendo la Biblia como nuestra regla de fe. Que lo que usted escuche, compárelo con la palabra de Dios. Hasta lo que escuche de mí, compárelo con la palabra de Dios. Y si lo que yo predico está de acuerdo a la palabra de Dios, vívalo y obedézcalo. Pero si lo que yo algún día predico está fuera de la palabra de Dios, por favor, no lo obedezca. Obedezca a Dios. Obedezca esta Biblia sagrada, porque es el camino a la salvación nuestra. Así que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos ayude, porque estamos viviendo en los últimos días.
Créame, créame, la venida del Señor está más cerca que nunca. Está muy cerca. Mire lo que está, mire las noticias, léalas, no las vean en televisión. No tengo nada en contra de ningún canal, pero léalas mejor, se va a edificar mejor. Y eso va a abrir sus ojos para decir realmente, Jesús viene pronto. Amén. Jesús viene pronto. ¿Estamos listos? Que Dios nos ayude a estar listos. Póngase en pie, hermano, y démosle gracias al Señor en esta hora. Digámosle, Señor, ayúdanos que ese día no nos agarre desapercibidos. Ayúdanos a mantenernos firmes en su palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos y hagamos una breve oración. Señor Jesús, en esta mañana, gracias. Gracias, Señor, por la palabra, por la enseñanza. Señor, espero de que esto nos ayude a entender que realmente estamos en los últimos días. Ayúdanos, Maestro, para mantenernos firmes, sin fluctuar, sin dejar la firmeza, sin dejar la verdad. Danos ese celo por la verdad y ayúdenos a vivir en santidad, Señor. En el nombre de Jesús, se lo pido, en el nombre de Jesús.